Hola, me llamo Ignacio, tengo 17 años. Estuve durante 4 años de mi vida en una adicción a la pornografía y masturbación. A partir de cuando yo tenía simplemente 14 años o 13 años. Todo comenzó cuando uno de mis amigos, que era un amigo mío muy unido, era en la casa. Yo había ido a su casa y bueno, resulta que yo era muy inocente y no sabía nada de eso. Igual en la primaria y en la secundaria se hablaba mucho de eso, de los videos y todas esas cosas. Pero bueno, yo como que no le daba mucha importancia, pero bueno, llegó ese día en el cual yo me junté con este amigo y bueno, me había quedado a dormir un par de días ahí, a su casa, y en un momento me mostró un video de pornografía, y cuando vi ese video como que me sentí muy nervioso, con muchas ansiedades, como que se te elevaba algo en el cuerpo que te hacía sentir mal a la vez, pero a la vez de sentirte mal, te sentías como con ganas de ver más. Era como que me sentía culpable, con estrés, ansiedad, pero a la vez también me sentía con deseos de ver más. Y ahí empezó todo cuando yo tenía 14 años. Empecé en 2014 a hacer PMO. En principio me acuerdo que ni siquiera sabía lo que era eyacular, y yo simplemente tenía 14 años. Y me acuerdo que a unas veces me sentía mal porque no podía, porque era muy chico todavía para hacer eso. Y ahí empezó todo ahí. Estuve en el primer año, que fue en el 2018, 17, estuve con mucha depresión. Aparte de eso, sumado con tics y muchos pensamientos negativos, mucha ansiedad. Tenía 14 años y ya tenía todos esos síntomas. En el segundo año, me acuerdo que me empecé a alejar de la gente, de mi colegio. Me dejé hablar con la gente, evitaba siempre hablar con alguien, con las chicas, con los amigos, miraba todo negativo el mundo. Después me empezó a salir síntomas, aparte de mentales, corporales, como ojeras muy oscuras, pero muy oscuras, bolsas infladas alrededor de los ojos. Era muy flaco, muy débil. Me acuerdo que como que cuando perdía la esencia a través del PMO, como que muchos de mis compañeros o gente cualquiera me hacía lo que quería conmigo. Como que yo era muy débil, era muy ineficaz en lo que hacía, y no podía controlarlo, y siempre pensaba de que yo era así, que siempre tenía ese pensamiento limitante diciendo que yo nací así, por eso siempre voy a ser así. Y la verdad que hasta que me di cuenta, aparte de eso, tenía muchísimos síntomas corporales. También tuve muchísimos síntomas mentales, como también trastornos, como ansiedad, trastorno de ansiedad, trastorno de TOC, miedos, inseguridades de todo tipo. Por ejemplo, me iba caminando a la plaza, o directamente nunca salía de mi casa porque estaba todo el día jugando videojuegos, encerrado en mi casa, en mi habitación, con todas las ventanas cerradas, sin luz, sin nada. Y la vez que me obligaban a salir de mi casa a comprar, siempre metía excusas, siempre me limitaba, siempre decía que tenía que estudiar, nunca estudiaba, siempre metía excusas. Y algunas veces cuando salía, en esa época, cuando venía gente del frente de la calle que yo iba caminando, evitaba eso. O sea, me iba a otra cuadra
o me iba caminando por otro lado para evitar a la gente. Por más hasta a cualquier tipo de persona yo evitaba. Tenía 14 años, o sea, con 14 años ya sufría muchísimo. Hasta que, bueno, yo creo que hasta que finalizó 2019 y llegó 2020, cuando empezó todo el tema del COVID y la cuarentena. Y yo creo que ese parar de todo el proceso ese de la vida, que siempre estamos en constante así movimiento, estamos siempre estresados por hacer cosas, hacer tareas, trabajar, estudiar y estar todo el tiempo en movimiento. Yo creo que me despertó mucho eso del tema de la cuarentena, de frenar y ponerme a pensar de si lo que hacía yo estaba bien o mal, o qué podía cambiar, qué podía hacer, porque también me sentía muy mal cuando hacía el PMO. Siempre cuando terminaba mi día y me bañaba, estaba muy triste, muy culpable, con mucha ira, con mucho odio, pensando que los culpables eran los demás y no era yo, que porque nadie me aceptaba porque los culpables eran los demás y no era yo, y mucha culpa, mucha inseguridad, muchas cosas, hasta que bueno, llegó la cuarentena y yo creo que no fue por casualidad ni por suerte, sino fue por más voluntad mía, de empezar a buscar ideas o ayuda, porque yo de antes sabía que algo estaba haciendo mal con eso, lo que hacía el PMO, pero como que no lo tenía muy serio, no lo hacía de forma muy seria. Hasta que encontré un video de YouTube, varios videos de YouTube prácticamente, la mayoría que yo buscaba era de si PMO era saludable o cosas así, y siempre había un típico video que te decía que sí, que con moderación, qué sé yo, y bueno, yo siempre seguía con esas ideologías tontas, y así era como recaía constantemente y me sentía cada vez peor. Encontré un video de un canal que se llama Fitnico, que es de acá de mi país. Después de ese canal, uno de sus videos hablaba sobre los efectos de la masturbación. Y otro video de Pablo Saimi, que también fue uno de los primeros que vi, si la masturbación era buena o mala. Y bueno, de ahí empezó todo. Empecé a ver videos, empecé a informarme y a ponerlo en práctica. No quedarme ahí en el molde de solamente mirar videos y listo, sino que ponerlo en práctica. Hasta que empecé a ponerme las pilas, costó muchísimo en el principio dejarlo, porque era como que lo tenía tan implementado durante estos últimos 4 años que lo había normalizado tanto que la voluntad mía era de prácticamente no tener ni voluntad. Estaba todo el día acostado en la cama y eso era mi vida, acostado en la cama, jugar videojuegos y comer, dormir y listo. Eso era mi vida y por eso me costó muchísimo en el principio dejar esto. Me acuerdo muy bien que primero el primer intento fueron 10 días, de golpe ahí, de 10 días. No fue el mejor reinicio que había hecho en el primer momento, pero hice lo mejor que pude, que era abstenerme de PMO por 10 días. Pero igual me escapaba a través de las series, películas, estaba todo el día mirando series, películas para escaparme de eso, hasta que bueno, me di cuenta, pero empezó con 10 días y recaí, y me sentía cada vez más culpable, hasta que aprendí y empecé a informarme más, mirando más videos de Pablo, de otros canales de YouTube como Bruno Fab y cosas así, hasta que bueno, empecé a poner en práctica algunos métodos, como por ejemplo empezar a mejorar la fuerza de voluntad. Y ahí es cuando empezó todo. Cuando empecé a mejorar la fuerza de voluntad es cuando empecé a tener rachas más y más largas. Hasta que bueno, gracias a todos los esfuerzos que hice y estoy haciendo, conseguí, por ejemplo, una de las cosas que noté de los beneficios de NoFap fueron mejor calificación en estudios, mejor capacidad mental, mayor memoria, mayor rendimiento físico, mayor energía a la hora de hacer pesas o ir al gimnasio, mayor energía para hacer cosas en el día,
mayor voluntad, mayor calidad del pelo, de la piel, de la cara, de los ojos. Me mejoró también muchísimo los brillos de los ojos. Antes tenía la piel muy seca, en los codos, en las manos, en la cara, y ahora la tengo bien. Beneficios también sociales. Empecé a manejarme mejor con las personas, a conocer gente nueva. Igual me cuesta mucho porque estuve muchísimos años sin hablar con gente, y otros beneficios también como mejor desempeño social, mejor desempeño físico, mejor desempeño intelectual, mejor desempeño espiritual. Empezar a meditar, que eso también me ayudó a controlar el estrés y la ira, como también el enojo, la ansiedad. La ansiedad social desapareció un 95% por lo menos. También la ansiedad generalizada, esa ansiedad que te da por tener miedo a la muerte, cosas así, también desapareció por completo. Y bueno, muchos beneficios me trajo y me sigue trayendo. También me ayudó mucho en la relación con mi familia, que antes era un desastre prácticamente, y ahora bueno, mejoró muchísimo. Bueno, mi mayor racha de NoFap fue de 110 días. Ahora no sé por cuántos días llevo, pero sí sé que la racha anterior llevaba 2 meses y medio creo, y ahora me propuse a llegar a los 4 meses, a los 120 días. Cuesta, pero sí se puede. O sea, si yo pude con mis 17 años, yo creo que cualquier persona lo puede lograr, porque es cuestión de conocerse a uno mismo y tener confianza, de saber de que uno puede lograrlo, y no siempre meter excusas o limitaciones para seguir siendo la misma persona, y siempre meter excusas y ser, no sé, un frustrado, lo que siempre fui. Bueno, este es mi testimonio. El consejo que les doy: tengan objetivos, metas, pero miren este proceso no como un reto, sino como algo serio, como un estilo de vida. Dejen de contar días, porque el simple hecho de contar días te genera una ansiedad, y esa ansiedad, si por ejemplo recaes, te sientes más culpable de lo que no fueras si por ejemplo no contaras los días. Entonces yo recomiendo eso, esos son mis consejos, y también tener muchas metas, y no simplemente pensar que tenés metas, sino tomar acción, simplemente empezar a hacerlas. Por ejemplo, si tu meta, no sé, es estudiar inglés, entonces ponte a estudiar inglés. Si por ejemplo tu meta es mejor desempeño físico, qué sé yo, ir a correr todos los días, bueno, sales a correr todos los días. Yo creo que es cuestión de disciplina, constancia, también mucha paciencia. Yo también, desde cuando empecé en NoFap, vengo haciendo pesas desde hace más o menos 3 años, y bueno, la verdad que me cambió muchísimo la vida. Bueno, esos son mis consejos, y un abrazo.